¿qué tal? Bienvenidos todo el mundo a este workshop de Git. Bienvenidos tanto a la gente que está aquí presencial en Sevilla, en Magma, tanto a la gente que nos está viendo desde Twitch, tanto los que seáis de Z1 como los que no. Y me gustaría comenzar, la verdad, que dando un aplauso al equipo, a Bea, a Clarisa, a todo nuestro equipo, a Jorge, a Anaís, porque la verdad es que nos han montado... ¡Bravo! Nos han montado el estreno de nuestro Twitch por todo lo alto. Ustedes no lo están viendo, pero tenemos aquí una producción en Magma bastante brutal, así que muchas gracias a todos ellos. Así que bueno, he montado este taller un poquito, lo hemos organizado para llevar un poco nuestro conocimiento de Git al siguiente nivel, porque yo creo que todos los que seamos desarrolladores usamos Git, prácticamente. Los que no tengáis esa suerte, pues lo siento mucho. Pero los que sí tenéis la suerte de usarlo, pues creo que todo el mundo tenemos un conocimiento bastante básico, pero es verdad que algunas veces nos ha pasado que somos como el señor de este cómic, de este XKCD. Bueno, no sé si conocéis XKCD, es un cómic técnico que es bastante irónico y a mí me encanta. Y aquí lo que viene a decir es, están dos compañeros de trabajo hablando y uno está introduciendo Git a la otra y está diciendo, bueno, esto es Git. Es un sistema de control de versiones que nos va a permitir crear distintas versiones de nuestro código. Y ella dice, bueno, ¿y cómo se usa? Y dice, pues no tengo ni puta idea. Te memorizas estos comandos y si te da error te borras el repositorio y te vuelves a clonar. Entonces la idea es un poco no ser el señor de este cómic, aprender a resolver cualquier tipo de error, cualquier tipo de situación complicada que nos surja a la hora de trabajar con Git. Y para ello pues hemos preparado una demo app, una aplicación de demostración, que es un proyectito de prueba, ahora lo veréis, muy sencillo. Y tenemos que clonarlo, ¿vale? Entonces podemos entrar en la URL de ahí de arriba, de Z1 Digital Studio / Git Workshop Demo App. Se supone que sabemos cómo clonar un repositorio. Y también abajo os he dejado un comando que es el de la CLI de GH, la CLI de GitHub. Después hablaremos un poco sobre eso. Si la tenéis instalada podéis usarla. Si no, simplemente tenemos que venir a este enlace de Git. Un segundito. Y aquí pues nos aparece instrucciones sobre cómo clonar el repositorio, ¿vale? Pero bueno, aquí se viene aprendido de casa, por supuesto. ¿Con qué me refiero diciendo esto? Me refiero a que este taller no vamos a pararnos en enseñar lo básico, no nos vamos a parar en hacer commits, crear ramas, clonar repositorios, hacer push, hacer pull. Se supone que todos los que estamos aquí trabajamos día a día con Git y bueno, estas cosas las tenemos más que interiorizadas. Pero si en algún punto estoy explicando algo que os suena chino, no os cortéis, interrumpirme en cualquier momento, para eso estamos. Y lo preguntáis y yo me paro, lo repito 2 veces, 3 veces, las que haga falta, no os preocupéis. Pero bueno, en principio, si nadie tiene ninguna duda, no me voy a parar a explicar lo básico. Así que vamos a ver un poquito qué conocimiento tenemos cada uno de aquí. ¿Qué es un commit? Los que estemos aquí presencial lo sabemos. ¿Qué es un commit? ¿Podemos definir un commit? ¿Alguien se atreve? Un commit, casi todo el mundo lo entendemos quizás como una diferencia, ¿no? En plan, como una versión nueva, una versión incremental del proyecto, de nuestro proyecto. Pero realmente Git trabaja internamente almacenando copias enteras del repositorio. Es decir, un commit no es una snapshot, o sea, no es una diferencia del proyecto, sino que es una snapshot. Cada commit tiene una versión independiente. Y eso es algo que ahora vamos a ver en detalle, pero es bastante útil a la hora de entender qué es lo que hacen los comandos por debajo. ¿Y qué es una rama? Sabemos qué es una rama. Quizás a lo mejor tenemos la idea de que las ramas pueden ser distintas versiones, distintos como caminos, distintos cajones, como si fueran vías del tren, ¿no? Pero eso es un poco la representación gráfica de la rama. Pero una rama no es más que un puntero. Y ahora vamos a ver por qué. Aquí tenemos un artículo muy interesante de GitHub. Vamos a abrirlo y vamos a verlo por encima. Donde se titula Commits are snapshots, not diffs. Es decir, los commits son snapshots, son fotografías del repositorio en un punto en el tiempo, no son diferencias, ¿vale? Un artículo de GitHub, aunque aquí con los círculos, triángulos y cuadrados parecería de los guionistas del juego del Calmar, pero es de GitHub. Entonces, este artículo tiene un montón de contenido, después os
subiré al repositorio de pruebas que nos estamos clonando, subiré el PowerPoint cuando finalice para que tengáis acceso a todos los enlaces y a todo el contenido, porque esto os recomiendo que os lo leáis, es muy interesante, pero bueno, vamos a analizarlo parte por parte. Lo primero que dice son que los object IDs son hashes. Entonces, bueno, para empezar, ¿qué es un object dentro de un contexto de Git y qué es un hash? Un object, aquí nos habla de que tenemos, voy a darle un poco más de zoom, de que tenemos tres tipos, los blobs, los trees y los commits. Los commits sí que nos suenan, los blobs y los trees quizás no. Pero básicamente cada objeto dentro de Git va a tener un ID. ¿Y cuáles son los IDs? Son los hashes. Aquí entendemos todo el mundo lo que es una función hash. ¿Alguien lo sabe? Una función hash, básicamente, una función que transforma un input en un output mucho más chiquitito. Podemos a lo mejor tener un archivo de 4 GB, pero su hash siempre va a ser de longitud constante. Entonces, Git usa una función hash, por ejemplo, esto sería un trocito, el primer trocito del hash de este commit, o este tree a lo mejor tiene este hash, o este blob tiene este hash. Estos numeritos sí que nos suenan a la hora de usarlo. Entonces, básicamente, Git cuando necesita calcular el ID de un objeto, sea cual sea, hashea su contenido y ese es el ID del objeto. Entonces, ¿qué son exactamente los objetos? Bueno, primero los blobs. Los blobs son los contenidos de los archivos, simplemente. Si tenemos un archivo que ocupa 1 GB, eso es un blob. Si tenemos un archivo que ocupa 10 KB, es un blob. Pero básicamente el contenido de cada archivo y de cada versión del archivo. Si hacemos un commit y ese commit modifica un archivo, pues vamos a tener dos blobs, el blob de antes y el blob de después. Y los trees son directorios, básicamente. Aquí en esta representación tenemos los triangulitos que son trees y los cuadrados son blobs. Entonces, los trees tienen subtrees, al igual que los directorios tienen subdirectorios. Este de aquí sería el root tree o el árbol raíz. Y cada tree pues, puede tener subtrees, cada blob y cada subtree puede tener más subtrees o puede tener blobs. Aquí vemos este blob que está atado a este tree. Entonces, básicamente, cómo funciona un sistema de archivos normal, lo que estamos acostumbrados. Pero hay una propiedad interesante y es que los nombres de los archivos están en los trees, no están en los blobs. Es decir, Git va a almacenar el contenido de los archivos separado de su nombre. Aquí vemos que el nombre de este archivo, por ejemplo, está en la flechita que es azul, ¿vale? Lo cual significa que si renombramos un archivo pero no cambiamos su contenido, el blob va a ser el mismo. Va a tener el mismo ID de blob, pero el tree va a cambiar. ¿Ok? Por último no, todavía nos queda. Los commits son snapshots, es decir, un commit es este circulito verde, ¿vale? Y tiene un enlace a un root tree, es decir, un commit va a tener una foto entera del sistema de archivos y el commit que lo incrementa va a tener otro tree que va a ser una reconstrucción del mismo sistema de archivos. Aparte de eso, el commit tiene un padre y el commit tiene metadatos. Bueno, esto todo el mundo yo creo que estamos acostumbrados, estamos familiarizados con esto, ¿vale? Las ramas son punteros. Las ramas, como vemos aquí en la foto esta que recopila todo, aquí vemos que la rama main apunta a este commit. Aparte de eso, Git no tiene ningún concepto de rama. Lo que estamos acostumbrados a ver como si fueran vías del tren, ¿no? Un carril, como una bifurcación a partir de ese carril, eso es una representación visual, pero una rama es simplemente un archivo que apunta a este commit. Cuando estamos en la rama main y creamos otro commit, pues el commit main se va a empujar al último commit que acabamos de crear y así como que hay una progresión. Pero por ejemplo, si tuviéramos este archivo, o sea, si tuviéramos este commit, ¿podríamos saber en qué rama está ese commit? No podríamos, porque los commits solo apuntan a su padre. Nosotros no podemos, a partir de un commit, ir a sus sucesores. Solo podemos volver atrás. Entonces, si nosotros hacemos checkout de este commit, no podemos saber realmente en qué rama estamos. Podemos ir hacia atrás, podemos ver si comienza una rama más atrás, pero realmente un commit puede pertenecer a varias ramas. No tiene sentido hablar de que en ese commit en concreto estamos en una rama. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Tenéis alguna duda? Nos comentan los espectadores, Pablo, que si puede subir un poquillo el volumen al micrófono. Sí. Creo que desde el OBS puede directamente.
Sí, ¿no? Un segundo. Estamos teniendo problemas de sonido. Si no, le pedimos a Pablo que haga un poquito más fuerte. Un segundito. Vale. Hola, probando. Bueno, le vamos a pedir a nuestro... Ahora dice, ¿te oye? Vale. Vamos a probarlo así. Hola, probando. Ahora perfecto, muy bien. ¿Ahora perfecto? Genial. Ahora perfecto. Me preguntan por aquí si podemos tener cómics que no pertenezcan a ramas. Por supuesto, podemos tener cómics que no pertenezcan a rama. Por ejemplo, un caso sería en el que creamos una rama, hacemos cómics dentro de esa rama y borramos la rama sin haberla pusheado ni nada. Podemos borrar una rama y Git nos va a advertir de que tenemos cómics que no se han mergeado en ninguna otra rama. Entonces como que se van a quedar huérfanos esos cómics. Y puede ser que nos ocurra eso accidentalmente. También veremos durante el taller cómo recuperar esos cómics perdidos. Estupendo. Entonces, bueno, la idea principal es que un commit no pertenece a una rama, sino que una rama más bien apunta a un commit y a partir de ahí se reconstruye la rama entera. Vale, y una duda que nos podría surgir también sería si en cada commit Git almacena una copia completamente distinta de todo el proyecto entero. Eso no se puede ir de madre. Si tenemos un proyecto que ocupa 1 giga, cada vez que hagamos un commit va a ocupar otro giga, ¿no? Pues bueno, aquí vemos cómo los commits están deduplicados, es decir, por ejemplo, supongamos este commit. Este tree tiene otro tree, que tiene otro tree, que tiene otro tree, que tiene aquí un blob. Pero es que aquí vemos esta flecha que apunta aquí, que apunta aquí, que apunta aquí, porque este blob no ha cambiado, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Supongamos que tenemos un proyecto típico con miles de archivos y cambiamos uno solamente. Ese commit va a tener una referencia a todos los blobs que ya existen y después va a añadir un nuevo blob con el nuevo archivo modificado y el tree va a ser exactamente igual, solo que uno de los archivos, uno de los blobs cambia, apunta a otro blob, ¿vale? Pero realmente no estamos añadiendo 1000 blobs en cada commit, sino que los blobs ya están ahí, como su contenido es el mismo, su hash es el mismo, no se añaden nuevos objetos. Esa es un poco una de las claves para entender Git, que cuando cambia el contenido, cambia el hash, y entonces se puede considerar o un blob distinto, o un tree distinto, o un commit distinto. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Por el chat también? Sí, todo bien. Vale. Entonces nada, esto es una parte un poco teórica, pero realmente en la práctica, aunque los commits sean snapshots, en la práctica para nosotros van a ser diffs, porque cuando nosotros inspeccionamos el contenido de un commit, realmente estamos inspeccionando la diferencia de ese commit con respecto de su padre. Y eso es lo que realmente nos sirve a nosotros para entender qué contenido tiene un commit, porque nos interesa saber qué cambia, no nos interesa inspeccionar obviamente todos los archivos del proyecto una y otra vez. Entonces, algunos comandos, para entender algunos comandos va a ser más ideal pensar que un commit es una snapshot, pero para muchos otros comandos va a ser más útil o más pragmático pensar que un commit es una diferencia con respecto de su padre, y en la mayoría de comandos va a ser así. Entonces, bueno, eso es un poco de teoría. Hasta aquí todo bien, ¿no? Ninguna duda. Eso es un poco de teoría. Y vamos a la práctica. Vamos a ver distintos tipos de situaciones. Cada situación va a estar representada por Jake el perro, gritando, llorando por su vida. Y vamos a ver cómo podemos salir de ellas. Entonces, bueno, no sé si alguna vez ha pasado que teníamos una feature branch creada y hemos hecho un commit, pero nos damos cuenta de que realmente estamos en develop, estamos en master, estamos en donde sea, y no en la feature branch. ¿Y ahora qué hacemos? Pusheamos a develop, borramos el commit, perdemos nuestro trabajo. Bueno, pues tenemos aquí dos opciones. No sé si alguna de nuestras expertas en Git por ahí podría decirnos alguna de ellas. Git reset, por ejemplo. Y después, para transportar los contenidos, pues podríamos tener stash, o también otra opción es usar cherry pick. Entonces, vamos a examinar las dos opciones y vamos a ver cuál es mejor. A mí me gusta más, por ejemplo, cherry pick, pero bueno, eso ya es un poco a gusto del consumidor. Yo creo que son dos comandos muy útiles que podemos usar. Entonces, el primero es git stash, ¿vale? Git stash hace lo que ese señor. Coge todos nuestros cambios y para afuera, los guarda en una bolsita que tenemos aparte. Como que los cambios se quedan ahí en un pequeño limbo para cuando los necesitemos de nuevo.
y no tengamos ganas de hacer un commit, porque a lo mejor no nos convenga o estemos en una situación donde no tiene mucho sentido hacer un commit o no está la feature finalizada. Entonces, bueno, ahí, como dice la documentación de Git, ese texto a la izquierda está sacado de la documentación. Simplemente git stash, cogemos los cambios, los stasheamos away, nos los guardamos. La otra opción, git cherry pick. Git cherry pick es básicamente coger un commit y ponerlo en otro lado. Realmente, ¿qué es lo que está haciendo cherry pick? Como hemos dicho que los commits son snapshots, no son diferencias, cherry pick computa la diferencia de un commit sobre su padre y reproduce esa diferencia en otra rama en la que estemos actualmente. Esa es la teoría, pero conceptualmente para nosotros git cherry pick es coger un commit y ponerlo en otra rama. Entonces vamos a ver un poco cómo funciona. Imagínate que tenemos A, B, C y D. Esa es nuestra rama develop. Y ahora tenemos una rama feature que, bueno, yo me quería hacer chulo y le he puesto letras griegas. Le podría haber perfectamente puesto 1, 2 y 3. Esas son omega y psi, pero bueno, si queréis preguntar una duda, podéis llamarle W y tridente de Aquaman. También es lo mismo, me sirve. Entonces, imaginarse que nosotros queremos hacer un cherry pick del commit C en nuestra rama feature, por lo que sea, porque a lo mejor necesitamos ese commit ahí. Pues bueno, el comando primero es git switch feature, porque tenemos la cabeza, fijarse, la tenemos en el commit D, por lo tanto, se podría decir conceptualmente que estamos en la rama develop. Entonces el switch lo que va a hacer es cambiarnos la cabeza ahí al commit C. Y ahora simplemente hacemos git cherry pick C, y ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, simplemente se coge el commit C y lo recreamos, no lo estamos moviendo, ojo, lo estamos copiando y pegando básicamente en nuestra rama feature. ¿Y alguien sabe por qué ahí hay C' y no hay C? Es una copia, pero... Correcto, no es el mismo commit porque no tiene el mismo padre, sus contenidos son los mismos y realmente el tree puede que sea el mismo o puede que no. Bueno, realmente no es el mismo tree tampoco porque estos dos commits de adelante, no, he perdido el ratón. Estos dos commits de aquí están modificando los trees un poco, entonces tampoco es el mismo commit, pero incluso si fuera el mismo commit, al tener un distinto padre, va a tener otro hash distinto. Entonces, bueno, importante saber que cherry pick no nos va a crear exactamente el mismo commit, sino que nos va a crear una copia. Vale, entonces vamos a practicar, vamos a sacar nuestro repositorio. ¿Lo habéis clonado todo el mundo? Pablo, aprovecho mientras que, Sí, claro. que hay una duda por aquí por el chat de Twitch que dice: ¿podría servir también crear una rama nueva a partir de develop o master, rebasear esa para eliminar el commit no deseado y después pueden mergear esa rama en la feature branch? Podría ser válido. De hecho, ahora explicaremos el rebase más en detalle, vale. Pero en principio, de momento, queremos centrarnos en la opción más sencilla. Estupendo. Eso la verdad es que es muy pro. Vale. Por favor, pregunta más básica. No, está bien, está guay. Vale. Entonces, bueno, yo aquí tengo mi demo app. No sé si se ve bien, todo el mundo bien. Ok, vale. Entonces voy a sacar aquí mi terminal y vamos a crearnos una rama, ¿vale? Quizás mucha gente estéis acostumbrada a usar git checkout. Os recomiendo también que leáis las diferencias sobre git checkout y git switch, porque git switch es como quizá un poco la evolución de git checkout. Es un comando que hace menos cosas. Git checkout hace muchísimas cosas y git switch yo os recomiendo que os acostumbréis a usarlo, pero bueno, tampoco podemos hablar de todo ahora mismo. Entonces, vamos a crear una rama que se llame feature. Vale. Pero ahora, por lo que sea, por accidente o porque se me ha olvidado algo, voy a volver a master. Aquí no tenemos develop. Entonces, bueno, coger cualquier commit, cualquier archivo, perdón, y vamos a modificarlo. Yo, por ejemplo, aquí tengo el archivo que está en src pages index, que sería, por así decirlo, el punto de entrada de la aplicación, y le voy a poner un comentario. Vale, así pongo yo poniendo short work in progress los cómics que no tengo ganas de currarme su mensaje. Vale.
¿Hasta aquí todo bien? Vale. Entonces, bueno, ahora estamos en la situación de Jake el perro. Nos acabamos de dar cuenta de que hemos metido el commit sin querer en master en vez de en feature branch. Entonces, vamos a hacerlo, por ejemplo, vamos a empezar a transportarlo con cherry pick. Lo primero que tenemos que hacer, como hemos visto en el ejemplo de antes, es git switch feature. ¿Vale? Y aquí, ¿qué vamos a tener que poner en el comando? Exactamente. ¿Se le ocurre a alguien? Git cherry pick. ¿Y qué pongo aquí? El hash del commit. Primero tengo que saber cuál es el hash del commit, que lo tengo aquí, ¿vale? Porque justo acabo de hacer commit. Aquí me lo dice git. Pero, por si acaso se me hubiera olvidado, pues puedo poner git log de master, porque si yo abro ahora mi git log, pues voy a estar en donde está ahora mismo origin master, en lo que hay ahora mismo en GitHub, pero aquí no está mi commit. Mi commit está en master, así que git log master. Y aquí tenemos el hash del commit. Entonces git cherry pick de este commit. Y vemos que me ha creado un commit con un hash distinto, pero que tiene el mismo mensaje y la misma diferencia. Si nos fijamos aquí tengo yo el explorador de Webstone, de Git. ¿Vale? Tengo dos commits distintos, pero los dos hacen lo mismo. Los dos añaden ese oli. Y uno está en la rama feature y otro está en la rama master. Como lo que queríamos hacer es mover el commit de un sitio a otro, vamos a volver a master. Y ahora git reset. ¿Qué tengo que poner aquí si quiero eliminar el último commit? Head. ¿Y qué más? Sí, pero me falta el circunflejo, correcto. ¿Por qué? Porque head se refiere al commit que apunta, al que estamos apuntando ahora mismo, que es el que acabamos de hacer antes, este de aquí, el 509. Entonces, si yo le pongo este circunflejo, digo que quiero resetear a el commit de antes. Entonces, si lo hago así, voy a resetear, voy a deshacer el commit, pero no voy a cargarme los archivos. Como yo quiero destruirlo todo por completo, pues voy a poner ---- hard. Vale, esta opción, como en su nombre indica, es una opción destructiva, así que hay que tener cuidado a la hora de usarla. Como yo sé que el commit lo tengo en los dos lados, el commit que hay en master ahora mismo no me interesa, porque yo quiero que esté en mi rama de feature. Entonces lo borro. Ahora vemos que master está aquí y nuestro commit está en su rama feature. Así que conseguido. Ya Jake está contento. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda por ahí por el chat? ¿Qué va? Muy bien. ¿Sí? En vez de la función complejo podemos usar la segurilla. Eso, la verdad es que no sé lo que hace el ¿no? ¿Dices tú? Con un número, es lo mismo, pero no tienes que indicar el número de cómic, creo. Y con el acento de... Ah, es verdad. El circunflejo. Claro, si quisiéramos volver dos atrás, con el circunflejo tiene que poner varios. Plan, eso sería 3 atrás. Y con la que tú dices que es esta. Ahí está. Ahí tendríamos que poner head 2, ¿no? Ahí yo le pongo uno, ¿no? Claro. Yo usaba eso. Sí, eso también es válido. Al final yo creo que es un poco gusto del consumidor. Pero es verdad que si tienes que retroceder 10 commits es mucho más fácil hacer esto que poner 10 circunflejos. Así que gracias por el aporte, Luis. Otra opción sería, si queremos ya un nivel exacto de precisión, coger el git log y ir al hash del commit que queremos resetear. Vale, podemos cogernos este y puedo hacer git reset --- yo me lo voy a cargar todo. Vale, y vamos a ese commit y ahora vemos que master está 2 commits, o sea que estamos 2 commits por debajo de master. Si hago git pull me voy a volver a traer los commits de master, así que no pasa nada, no la he liado. Pero también puedo volver a master haciendo un git reset de origin master, es decir, la rama master en el repositorio de GitHub. Y bueno, lo tengo que hacer hard, porque si no va a ser cosas raras. Y ahí me ha dejado cositas de Jan, un segundo. Jejeje. Lo tendría que haber hecho hard desde el principio. Vale, ahora todo guay.
Vale, ¿Hasta aquí bien? preguntan por aquí por Ujú. el chat si git reset head nos vendría bien si no hemos hecho git push por error desde master, ¿no? Ujú. Git reset solo nos vendría bien si hemos hecho git push por error desde master, ¿no? Si hemos hecho git push por error, lo que tendríamos que hacer es un force push para corregir ese error. O si hemos hecho push por error a master, lo suyo sería hacer un revert, no un force push. Ahora veremos todo eso con más Muy bien. detalle. Vale, pero de momento no hemos actualizado el repositorio remoto, estamos solo toqueteando el repositorio local, así que ahora mismo es irrelevante lo que, Vale, ahora nos entramos en eso. lo que haya. Ok, vamos a hacerlo de la segunda forma, que sería con git stash. Tenemos nuestra rama feature y tenemos el commit aquí, ¿vale? Entonces, imaginamos que por lo que sea decidimos que realmente es un commit chiquitito, no queremos crear una rama feature ni abrir una pull request, sino que vamos a volver a traernoslo a master y vamos a pusharlo a master directamente. Nos vamos a llevar de un sitio a otro. Esta vez nos lo vamos a llevar con git stash, con una combinación, mejor dicho, de git reset y git stash. Entonces, voy a hacer git reset head, ¿vale? Y voy a poner el circunflejo, o puedo poner también el símbolo este que no sé cómo se llama, y 1. Pero esta vez no le voy a poner menos hard, sino que le voy a quitar el hard. Entonces estoy deshaciendo el commit, ¿vale? Ahora si ponemos git log, vemos que estamos al mismo nivel que master, pero si ponemos git status, los cambios se han quedado en nuestro working directory, un poco como si nunca hubiéramos hecho commit. Entonces, para llevarnos los cambios de un sitio a otro, podemos usar el stash. En este caso realmente no es necesario, podríamos simplemente cambiar de rama, pero como buena práctica, por si acaso las ramas son muy distintas, podemos meter los cambios en un stash y así aprovechamos para aplicar el comando. Simplemente con poner git stash, los cambios se van a almacenar en nuestro stash, ¿vale? Y ahora dice git, hemos guardado el working directory en un estado whip, en bla bla bla. Es como si hubiera hecho un stash sobre este commit. Ese es un poco el mensaje del stash, ¿vale? Si ponemos git stash list, creo que era así, o git, sí, aquí tenemos la lista de stash, podemos tener ilimitado, ¿vale? Y aquí vemos el que tenemos. Y además aquí, como yo tengo el ZSH, me lo está indicando, ¿vale? Si ponemos git stash show, vemos los cambios que tenemos dentro de ese stash. Y si ponemos git stash show -p, se nos abre el visor de git para indicarnos los cambios. Ok, git stash show -p. De todas formas, estos comandos al final es imposible aprendérselos de memoria, eso se lo va a aprender cada uno con el uso, y si no, pues Stack Overflow, como hacemos siempre. ¿Hasta aquí todo bien? Una pregunta. Si tú haces dos commits y te das cuenta después, Ujú. y te das cuenta después, cuando haces el reset, si te vas, haces tres commits y te vas tres commits atrás, ¿se resetean todos? O Se resetean todos, claro. todos? Se juntarían los cambios de esos tres commits en uno solo. Entonces, en ese caso, quizá te convenga hacer más cherry pick de los tres, primero del primero, segundo, tercero, hacer ya magia negra de rebase, que eso ya lo veremos más adelante. Pero es verdad que el método de reset es un método así, sencillito, por si lo que hemos hecho es un solo commit, pero si hacemos tres, después te tienes que acordar de comitear primero los cambios de uno, después los cambios de otro. Volver a hacerlo uno a uno. Claro, entonces para eso es mucho mejor cherry pick, porque 1, 2 y 3. Ok. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo el mundo bien? Ujú. ¿Por ahí por Twitch? Todo bien. ¿El stash show es del último stash? Sí, es del último stash. Siempre es el Vamos a crear un nuevo stash para que veáis. O la 2, vamos a ponerla ahí, por ejemplo. Ya, como veis, son muy creativos. Si hacemos un git stash, ahora tenemos dos stashes. Si ponemos stash list, ahí tenemos el 0 y el 1. Y ahora si hacemos stash show -p, porque si no va a ser la misma diferencia, aquí yo le doy al tabulador y puedo seleccionar entre los dos. Si no tenemos la compleción de comandos, pues lo que tenemos que escribir es eso, stash, arroba, y con los caracteres eso, que más vale tener la compleción porque qué pereza escribir todo eso. ¿Vale? Entonces, si quiero ver el 1, que es el más reciente, ¿verdad? No, mentira, es el más antiguo. Claro, se usaría el orden FIFO, ¿no? En plan, no, Sí. filo,
first in, last out. Es decir, como que se van acumulando. Se pone el primero, el segundo, el tercero, y después el primero que se saca es el tercero, después el segundo y después el primero. ¿Esto va a poner solo el número? Ahí está. Es que no sé si eso también va a dar 1 o 0. ¿Uno? Sí. Eres un máquina, Luis. La verdad que nunca me había planteado hacer eso. Con el tabulador lo que tienes es los mensajes. Porque claro, si hacemos git stash -m, aquí podemos poner los mensajes. Eso ya es algo más avanzado. Vamos a verlo, de hecho. Vamos a poner adiós, ¿no? Para cambiar un poquito. Soy gilipollas, no lo he puesto. Vamos a deshacerlo, vale. -m. Y vas a ponerle adiós. Vale, es git stash push, correcto. Es git stash push, porque git stash es un alias de push. Pero si queremos pasarle la m, ahí está. Vale, entonces al poner la lista tenemos los mensajes autogenerados y después adiós. Y si queremos, bueno, ese comando no lo he explicado todavía. Si queremos verlo, ¿cómo dice? Si queremos verlo, pues aquí también nos van a salir con el mensaje. Y bueno, lo que queríamos hacer es ya llevarnos ese commit a master, ¿no? Entonces vamos a volver a master y lo podemos hacer de dos formas, con git stash pop o bien git stash apply, ¿vale? La diferencia es que apply es una opción más segura quizás porque no elimina el stash, simplemente lo aplica. Pop hace los dos pasos de aplicarlo y eliminarlo en uno solo. Entonces a mí me gusta más porque como pum, hacemos pop y ahí aparece. Si eliminamos los cambios y ahora hacemos por ejemplo apply, va a aplicar el que estaba en medio, que es hola 2, pero además no me lo ha borrado. Aquí lo tenemos. Entonces si por lo que sea me cargo los cambios, pues los vuelvo a tener aquí, ¿vale? Y ahora si ya he terminado de trabajar con ese stash, pues puedo hacer git stash drop y para afuera. Y bueno, lo que queríamos hacer originalmente era simplemente un git stash pop, traernos los cambios, y ahora aquí tenemos esto. Lo único que falta es hacer commit de eso. Diferencia entre cherry pick y stash. Cherry pick es más cómodo porque nos va a traer ya el mensaje del commit incluido. En git stash tenemos que acordarnos de lo que pusimos y volverlo a escribir. Entonces a mí me gusta más cherry pick en este caso. Entonces lo dejo como estaba y hasta aquí bien. Por ahí por Twitch Por bien. ahí está todo bien. Mira, alguien dice, git stash drop elimina todos los cambios del stack. ¿Del stack o del stash? Del stack. Git stash drop elimina el último. Hemos dicho el orden, ¿no? Sería el más reciente, eliminaría el más reciente. También podemos, si le especificamos el número, pues decirle que borre en concreto Del el número. stash, corrige. Sí. Pero no, git stash drop va a eliminar uno solamente. Ok. El resto tenemos que hacerlo manualmente. Vale, muy bien, pues seguimos por aquí. Un segundito. Vale. Otro problema que tiene Jake es cuando haces un commit y te das cuenta de que se te ha olvidado algo. Hay algo que se te ha quedado por ahí colgado. O una variación de ese problema también es cuando hay una errata en el mensaje del commit. Muchas veces hacemos un commit y ahora, hostia, he hecho una falta de ortografía y todo el mundo va a ver que tengo un nivel patético de inglés. Entonces, no os preocupéis, tenemos una solución para enmascarar que tenemos nivel de inglés del Alpujarra. Se llama git commit amend. Git commit amend lo que va a hacer es reemplazar el commit actual creando uno nuevo, es decir, va a juntar lo que tenemos, los cambios que tengamos en el stage area, es decir, lo que añadimos poniendo git add -a o git add el archivo en concreto. Pues si hacemos git commit va a crear un nuevo commit, si hacemos git commit -- amend lo va a juntar en el commit anterior, simplemente. Así que bueno, modificando un commit existente, caso práctico. Vamos a volver a nuestro IDE, ¿vale? Y por ejemplo, imagínate que yo tengo aquí, ¿cuál es el último? Update types, por ejemplo, esto es un commit que actualiza los tipos. Los tipos me refiero a las dependencias aquí, en el package.json, para los que seáis de frontend, o los que uséis Node en el back, las dependencias aquí en npm. Entonces,
a ver si tengo suerte y se han actualizado los tipos de node para poder hacer una mend de esto. Bien, vale, pues vemos que cuando yo hice este commit actualicé los tipos de node a la versión 16.10.3 y aquí la última versión es la 16.11.4. Entonces voy a hacer yarn vale, y bueno, aquí simplemente un commit de actualizar tipos. ¿Vale? Ustedes no hace falta tampoco que hagáis exactamente eso si no tenéis instalado yarn, pero podéis modificar cualquier archivo simplemente para demostrar cómo modificamos el commit anterior. Entonces, si yo ahora hago un nuevo commit, pues la gente va a saber que he actualizado ese archivo 2 veces. Pero si yo hago git commit amend, ¿ok? Puedo editar también el mensaje de commit, update types, le puedo poner exclamaciones si quiero, así que el segundo problema de Jake está resuelto. Y ahora pues hemos modificado el commit. Ahora, si nos fijamos en nuestro master, ¿vale? Este de aquí, pues vemos que la versión de aquí es la 16.11.4, la nueva, y esto se ha juntado con el commit anterior, ¿vale? Aunque si nos metemos en Origin Master, en lo que hay en GitHub ahora mismo, el commit que tenemos es el antiguo, ¿vale? Voy a dejar esto como estaba. Y ahora, una cuestión. ¿Qué pasa si hacemos amend a un commit pusheado? Es justo lo que acaba de pasar ahora. Acabo de modificar un commit que ya estaba pusheado en master. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué tenemos que hacer? Force push, efectivamente. Dale tiempo, dale tiempo. Vale. Ahora hablamos del wishlist, pero de momento force push. Force push es básicamente push, el comando push, pero diciéndole al GitHub que lo que hay, bueno, a GitHub o al proveedor que tengamos, que lo que hay nos la suda, lo que haya en GitHub. Nosotros queremos que lo nuestro mande, ¿vale? Aquí dice la documentación de Git que usually the command, ¿vale? Se refiere al command git push, no actualiza un repositorio remoto si la ref de ese repositorio no es un ancestro de la ref local. ¿Qué significa eso en palabras en cristiano? Básicamente que si nosotros, que si los historiales han divergido, git push no va a funcionar. Es decir, para que git push funcione, no es el commit, el último commit que hay en el remoto tiene que ser un ancestro del último commit actual nuestro. En el caso de que tenemos aquí en el Webstone, no son, el commit actual es distinto, por lo tanto no es un ancestro del último que hay en GitHub y por lo tanto git push no puede funcionar. Si le decimos force, pues aquí dice la documentación que esa flag deshabilita esos checks y que puede causar que el repositorio remoto pierda commit, así que usarla con cuidado, es lo que se refiere. Git push, no, o sea, el force push no deberíamos hacerlo nunca sobre master, sino que en todo caso, si acaso, lo hacemos sobre una rama que sea nuestra, que nadie más haya tocado y que nadie más debería por qué tocar. Y si estamos colaborando con alguien en la misma rama, pues deberíamos comunicarnos con esa persona, decirle, oye, voy a hacer un force push, porque si justo esa persona subiera un nuevo commit, pues ese commit lo perderíamos. Así que vamos a ver exactamente cómo funciona el force push. Nosotros tenemos aquí una rama muy bonita, ABCD, que se llama feature, ¿vale? Y en origin feature tenemos eso, AB, ¿vale? Entonces, nosotros los commits C y D lo acabamos de hacer ahora y vamos a hacer un git push. ¿Qué va a ocurrir con este git push? Bueno, simplemente los commits van al remoto, como es de esperar. Vale, y ahora hacemos una amend y cambiamos el nuevo mensaje, porque el mensaje del commit D no nos gusta, entonces lo cambiamos. Y ahora D se convierte en D', ahora D es un commit distinto. Y si nosotros hacemos git push, no va a funcionar. Por lo tanto, git push -- force actualiza el repositorio remoto con lo que tenemos nosotros en local. Le estamos diciendo que lo nuestro manda.
Ojo, ¿qué pasa si en este punto alguien pushea aquí un commit E y nosotros hacemos force push? ¿Qué pasaría? Se pierde. Obviamente, el commit se pierde y nosotros vamos a la calle. Entonces siempre que hagamos push, hay que tener cuidado. Y como decía Luis, una alternativa un poco más segura a hacer force push es force with lease. Yo por defecto siempre haría force with lease en vez de force push. Siempre. No veo que haya ningún motivo para usar force sin lease. Entonces, bueno, aquí tenemos un enlace a la documentación de Git que explica con detalle qué es lo que pasa con force with lease. Es bastante complejo, entonces no lo vamos a abrir ahora, pero el que le interese lo puede hacer cuando quiera. Y vamos a ver cómo funciona force with lease en lugar de force push. Entonces tenemos el mismo caso de antes, ¿vale? Aquí tenemos nuestra rama, hacemos una mend, ahora tenemos dead prima, pero un compañero nuestro ha subido un commit E. Entonces nosotros hacemos force with lease y el comando falla, ¿vale? ¿Qué está pasando aquí exactamente? ¿Qué significa with lease? Bueno, with lease significa que nuestro cliente de Git va a informar a GitHub del último commit que nosotros pensamos que GitHub tiene. Es decir, ahora mismo el origin feature está así, ¿vale? Pero como nosotros no hemos hecho git fetch ni git pull desde que este commit E se ha introducido, pues nosotros no tenemos ese commit E traqueado en nuestro repositorio. Es decir, que nuestro repositorio local no sabe que el commit E existe. Entonces, force with lease, cuando lo hagamos, va a decirle a GitHub, yo el último commit que sé que tú tienes es D. Si no tienes ese commit, si tienes uno más, fállame el push. Y es justo lo que está pasando aquí. GitHub dice, no, yo no tengo D, yo tengo E. Así que tu force with lease, o sea, tu force push va a fallar. Eso es bueno porque así nosotros podemos hacer un git fetch, podemos traernos el commit E, podemos hacer un rebase o podemos hacer un merge o lo que veamos conveniente para actualizar nuestra rama y asegurarnos de que no rompemos nada ni perdemos el compañero de ninguno, el trabajo de ninguno de nuestros compañeros. ¿Qué podemos hacer para evitar force pushes accidentales a master y a develop? ¿A alguien se le ocurre? Asegurar repo, correcto. Así que tenemos un mini caso práctico, ¿vale? Que es configurando ramas protegidas en GitHub. Esto es algo que se configura a nivel del proveedor. Git y GitHub no es lo mismo. Git es el software que usamos nosotros en el cliente y GitHub es lo que hay en el servidor. Podemos usar GitHub, podemos usar Bitbucket, podemos usar GitLab, hay miles, pero realmente el que usa todo el mundo prácticamente es GitHub. Entonces es lo que quería enseñar. ¿Cómo hacemos esto? Ustedes no vais a poder hacerlo porque no tenéis control del repositorio, soy yo el admin, pero esta feature de GitHub está disponible si tu repositorio es público o si tu repositorio es privado y estás pagando. Muchas veces nos ha pasado que clientes nuestros se llevan el repositorio y no lo pagan, entonces todas esas features se pierden. Pues vamos a settings. Y aquí hay un montón de settings. Tenemos una que es branches. Y aquí tenemos branch protection rules. Podemos decirle que la rama master se proteja. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un montón de opciones. Esto es muy interesante. Se pueden hacer un montón de cositas y está muy guay. Pero no hace falta que habilitemos ninguna. Nada más con tener esto ya se va a proteger la rama. Porque aquí hay una opción que dice Allow Force Pushes, que por defecto está deshabilitada. Es decir, por defecto los force pushes se prohíben. Si queremos que se permitan, tenemos que marcarlo explícitamente. Como nosotros no lo queremos, lo marcamos. Y ahora me va a pedir que me autentique y ya está, creada la configuración de rama. Entonces, ahora nuestra rama master está protegida. Así que voy a volver a WebStore. Voy a cerrar todo esto. ¿Vale? Y vemos que, bueno, aquí estoy, uno por delante, uno por detrás. Aquí tendría que hacer yo un force push. Lo voy a hacer with lease. Y me va a decir que nanay, que la rama está protegida, que no puedo hacer force push. Entonces, yo siempre os recomiendo proteger las ramas master de Velo, todas las ramas que nunca deberían sobreescribirse. Y los force push los podemos reservar para las ramas feature, que son las ramas que estamos trabajando todavía en ellas antes de que se mezclen en master o en develop. Voy a dejar esto como estaba porque yo soy muy maniático para estas cosas.
¿vale? Y voy a hacer yarn porque acabo de cambiar las dependencias. Y seguimos el taller. Un segundito. Vale, ¿hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda a lo mejor por Twitch o por aquí? Yo tengo una duda. Ujú. Cuando nos cargamos el trabajo de un compañero, el trabajo del compañero sigue estando en su local. Sigue estando en su local, correcto. Superable, ¿verdad? Y además está en nuestro local, probablemente. Si hemos hecho fetch. Si no hemos hecho fetch, no. Pero si hemos hecho fetch o pull, estará también en nuestro local. Y al final del taller, si da tiempo, pero da tiempo todo, aprenderemos a recuperar ese trabajo también. Ok. Bueno, uy, no estoy poniendo la presentación. Un segundo. Vale. Cuando el commit que quieres modificar no es el último, esto es una variación del problema anterior. Hemos hecho un commit, nos hemos dado cuenta de que hay algo que queremos cambiar, pero el commit no es el último. Entonces no podemos hacer una amend, no nos vale. Amend solo modifica el último commit. ¿Alguien sabe? Rita, si estuviera aquí presencial, lo diría inmediatamente. Seguro que está por ahí por el chat diciendo. Por aquí anda. Ahí está, menos fixup. Correcto. Git commit menos fixup. Bueno, el git commit fixup realmente no nos va a modificar el commit que tenemos en ese momento. No es como amend que automáticamente modifica el commit, sino que nos va a crear un nuevo commit como que está de alguna forma marcado para que cuando hagamos rebase se modifique y se haga una especie de amend, ¿no? Que se convierta en el mismo commit, se junten y se arregle el fallo. Ahora veremos más con detalle qué es un rebase, pero primero vamos a aprender a hacer ese commit de fixup. ¿Cómo funciona fixup exactamente? Bueno, aquí tenemos nuestra rama feature. Esa última letra es chi, pero podemos decirle X también. Y ahora, imaginarse que nosotros en la letra C o tridente de Aquaman queremos hacer una modificación, ya sea cambiar el mensaje del commit o modificar cualquier tipo de cosa. Pues podemos hacer un commit --fixup indicando el hash de C y se va a crear un nuevo commit que es especial porque es como F exclamación sí. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es Git internamente usa el mensaje del commit para vincular los dos commits. Ese mensaje, ahora lo vais a ver, va a ser fixup exclamación y el mensaje del commit anterior. Realmente eso, si después no hacemos nada, si después no hacemos un rebase, se va a quedar ahí para siempre. Es como un commit aparte, pero Git ya sabe, ya los tiene vinculados, los tiene fichados, y cuando hagamos un rebase vamos a poder juntar esos dos commits muy fácilmente. Entonces, bueno, ¿qué es eso del rebase que estamos mencionando tanto, que llevamos mencionando desde el principio? Bueno, quizás muchos estéis acostumbrados a usar solo merge, porque merge es la opción más sencilla y no es destructiva. Git rebase es una opción destructiva que nos sirve, ambas opciones nos sirven para actualizar la rama que tenemos. Si nosotros, imaginarse esta situación, ¿vale? Tenemos una rama con chi, perdón, omega chi y ABC, ¿vale? ABC está en develop y nuestra feature tiene esos commits exactamente. Entonces, como vemos, nosotros hicimos la rama a partir de A, pero desde entonces, nosotros, esto es una card que es una marrona, llevamos aquí 60 horas echadas, y desde entonces develop, por supuesto, ha seguido avanzando, y nosotros deberíamos actualizar nuestra rama con los últimos cambios para después evitar unos conflictos gordos. Entonces, una opción sería el merge, otra opción sería el rebase. ¿El rebase qué va a hacer? Va a aplicar nuestros commits empezando por omega, sobre C, sobre C, 1 a 1. Entonces, es como si nuestros commits se hubieran hecho sobre C en primer lugar. Es como si nunca hubiera existido esta relación entre A y omega. Vamos a ver cómo funciona. Nosotros estamos ya aquí, en esta rama, ¿vale? Tenemos la cabeza aquí. Entonces, simplemente si ponemos git rebase de develop, ocurre esto. ¿Vale? Bien, hasta aquí. Todo el mundo lo hemos entendido. ¿Qué es lo que ha pasado? Básicamente, se ha cogido el commit omega, se ha puesto sobre C, y después sí estaba sobre omega y se ha reconstruido todos los commits sobre el de arriba. ¿A qué nos recuerda todo esto? ¿A alguien le suena?
¿Qué es esto de coger un commit y ponerlo en otro lado? Cherry pick, efectivamente. Always has been. Git rebase es simplemente cherry pick, pero en esteroides. Tenemos muchas más opciones, es mucho más versátil, pero al final lo que está haciendo es un cherry pick. Es como si creáramos una nueva rama a partir de lo último de develop y hacemos manualmente cherry pick de uno de los commits detrás de otro. De hecho, para rebases que son muy complicados, quizás esa sea una opción más fácil, porque nos permite pararnos y ver que está todo yendo bien. Vale. ¿Qué pasa? Hemos hecho el rebase, hemos actualizado nuestra rama, pero seguimos teniendo ese commit de fixup, que es este de aquí, el último, que queremos juntarlo con el commit sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, con un rebase interactivo, ¿vale? Este -i significa interactivo y es un rebase que antes de hacerse nos va a dar muchas opciones, ¿vale? Sobre qué queremos hacer exactamente. Podemos hacer un montón de virguerías, podemos reordenar commits, podemos cambiar el nombre de commits, podemos eliminarlo. Y podemos hacer un fix-up de este commit sobre este, que es lo que queremos hacer. Y menos auto squash es una opción que instruye a rebase para que automáticamente detecte los commits con este mensaje de fix-up y los meta aquí directamente. Entonces, usando este comando, lo que va a pasar es lo siguiente. El commit viene aquí y se junta. Y hemos conseguido modificar este commit sí, que no era el último, no podíamos hacer una amend, entonces lo hemos modificado usando rebase, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Mucha información por el chat también. Todo bien. Está Rita ahí diciendo autosquash y carita sonriente. Autosquash es el mejor amigo de Rita, sí. Sí. Vale. Entonces, ¿cómo se compararía todo esto del rebase con merge? Imaginemos que ya hemos terminado nuestra feature, lo de arriba es un rebase, tenemos aquí ABC y los commits de nuestra rama feature, y aquí tenemos un commit de merge que aúna el commit C con el commit chi, y ese commit es el que se genera automáticamente cuando le damos a mergear pull request en GitHub. Este commit lo crea GitHub automáticamente. Haciendo merge, si quisiéramos actualizar nuestra rama, tenemos que nuestra rama surge a partir de A y tenemos estos dos commits al principio. Después tenemos un merge commit que se trae el commit B y C. Después tenemos aquí el commit chi y tenemos el merge commit que se genera cuando mezclamos la pull request. Entonces, este historial es mucho más complejo. Tenemos un merge commit aquí de por medio que nos está ensuciando un poco el historial. Ya no es lineal, es un poco más difícil de entender. Necesitamos herramientas que nos permitan visualizar el historial con más precisión, porque si no nos podemos liar. A mí me gusta más rebase. Pero realmente hay mucha división sobre qué es lo correcto, hacer rebase o hacer merge. Nunca vais a encontrar un consenso en la comunidad de developers. Aquí tenemos dos programadores, ¿vale? Uno de ellos es un parquela de Sevilla que se cree más listo de la cuenta y está haciendo un taller por Twitch. El otro, a algunos os sonará, a otros no, es Linus Torvalds, es el creador de Linux. Y aparte de ser el creador de Linux, que no es poco, es el creador de Git. Porque Linux empezó a desarrollarse primero con Subversion, que es software de la muerte, y dijo Torvalds, no me gusta Subversion, yo quiero crearme un control de versiones que tenga sentido. Entonces desarrolló Git. ¿Qué opina Torvalds sobre el debate de rebase o merge? Que deberíamos usar merge. Y yo, con mis dos huevazos, vengo aquí a deciros que uséis rebase. Esto es muy interesante. Aquí tenemos una entrada que la escribió Torvalds sobre la guía. Esta es la guía de mantenedores del kernel de Linux. Aquí hay muchísimas cosas. Y pues hace una comparativa de, bueno, haciendo rebasing, haciendo merging, que es bastante interesante. Os la dejo también linkeada por si queréis leerla. Básicamente lo que está diciendo es que siendo el kernel de Linux un proyecto tan grande, tan complejo, que evoluciona tanto, rebase haría más mal que bien. Entonces, para el kernel de Linux, Torvalds prefiere usar merge. En nuestro caso, no somos el kernel de Linux, no tenemos que mantenerlo menos mal. Nuestros proyectos son bastante más sencillos. Quizás tendremos 3 o 4 ramas a la vez. En algunos proyectos hemos llegado a tener hasta 10 pull requests abiertas por problemas burocráticos, pero no debería ser lo normal. Entonces, mientras no tengamos una relación de dependencias estrictas entre una pull request u otra, rebase nos va a permitir tener un historial mucho más limpio que merge. Hay otra opinión que es muy interesante, que es la de
el sistema de control de versiones Fossil. Ese es un sistema de control de versiones alternativo a Git, es completamente distinto, son dos mundos, aunque tienen conceptos muy parecidos. Por ejemplo, el concepto de commits es algo que tiene que estar presente en cualquier versión, cualquier sistema de control de versiones. Fossil los llama check-ins, pero al final es lo mismo. Y aquí, bueno, este documento es a cuchillo, es navaja oxida al cuello de Rebase. No le gusta nada a esta gente Rebase, no les gusta nada, tanto que han decidido omitirlo. No existe el comando Rebase en el sistema de control de versiones Fossil, y aquí también tenéis un montón de argumentos en contra de usarlo. Es muy interesante si os lo queréis leer. Básicamente lo que viene a decir es que cuando hacemos Rebase estamos de alguna forma mintiendo, estamos destruyendo el historial original que contiene las intenciones originales del developer, y estamos creando un historial ficticio que sí que puede ser más limpio, pero no es la verdad, por así decirlo. Entonces, la opinión de Fossil es que deberíamos, este historial, que es más complicado, pues deberíamos usar herramientas que nos hagan un poco la visualización más sencilla, pero, por ejemplo, es verdad que al hacer Rebase estamos destruyendo el contexto del developer, de que, bueno, esta rama se creó a partir de A y los commits B y C se incorporaron aquí. Suponer que haya conflictos gordos, los conflictos gordos van a residir en este commit de merge, y las versiones tanto de Omega y C como de B y C van a existir independientemente las unas de las otras, y en el caso de que haya problemas vamos a poder inspeccionar tanto el estado A, por así decirlo, tanto el estado B como la fusión de los dos. Entonces es verdad que para debuguear es más preciso, pero haciendo Rebase los conflictos desaparecen, es decir, la resolución de conflictos va a estar incorporada en estos commits. Si hubiera conflictos, esos conflictos nunca hubieran existido. Entonces eso provoca que tengamos un historial mucho más limpio y sencillo de entender, pero es verdad que estamos destruyendo la información. Yo personalmente opino que para nuestra escala no es necesario preservar toda esa información. A mí nunca, en todo el tiempo que llevo trabajando, me ha surgido la necesidad de decir: hostia, voy a ver cómo eran los dos estados de merge antes de mergear. En mi caso no me ha pasado. Si eso es algo que pasa frecuentemente, quizás no deberíamos usar Rebase. Vale. Bueno, ¿hasta aquí todo bien? Todo bien. Todo bien, ok. ¿Por aquí? Nada. Sí, pero Sí, claro. Digo, todo bien en el chat. Aquí presencialmente. No recuerdo bien si cuando tú haces merge y la diversificación de la rama no es tan grande, es decir, realmente tenemos el historial lineal en las dos ramas, no se crea un merge code. Claro, se hace un fast forward, claro. En el caso de que se pueda hacer fast forward, siempre recomiendo hacer fast forward, ahí no tienes que hacer Rebase. Lo que Luis se refiere es básicamente, supongamos que tenemos A en develop, ¿vale? Y que B y C están en nuestra rama feature. Pues a la hora de mezclar, si hacemos merge desde la línea de comando, se hace un fast forward y quedaría tal cual está así, sin ningún commit de merge. De hecho, al haber hecho Rebase, este commit, si lo hacemos nosotros, no va a existir. Este commit lo crea GitHub siempre, porque GitHub está mergeando usando la opción de no fast forward. Eso es una cosa que irrita a Torvalds, de hecho, a Linus Torvalds. Por eso a él no le gusta nada usar GitHub, él prefiere hacerlo todo desde la línea de comando. A mí me hubiera gustado hablar del fast forward más en profundidad, y si queréis en otro momento, por un canal o lo que sea, abrimos ese debate. Pero no va a dar tiempo a hablar de todo eso. Pero la verdad es que es muy interesante, y siempre que se pueda hacer fast forward es mejor, no creas commit de merge. Aunque hay gente que prefiere la limpieza de tener como commit de merge diciendo: aquí hay una feature, aquí hay otra feature. Y ese es el comportamiento al que estamos acostumbrados, porque es el por defecto en GitHub. Vale, pues siguiente caso práctico, basta ya de cháchara. Vamos a aprender a mejorar una PR con Rebase interactivo. Esto es algo que a mí me parece muy útil, nos deja un historial súper guay, y además vuestro revisor, que en muchos casos voy a ser yo, os lo va a agradecer. Entonces, vámonos a GitHub, al repositorio. Aquí tenemos una pull request. Ah, bueno, por cierto, perdón. Voy a montarme la aplicación que nos la ha enseñado. Estamos aquí hablando de una aplicación que no tenemos ni idea de cuál es. Esto, si queréis, podéis hacerlo localmente, pero si no, realmente no va a hacer falta que lo hagamos. Así que, como ustedes veáis, si queréis bicharla en vuestro ordenador, podéis. Vale, esto está en localhost 3000. Vale, y es, bueno, una aplicación que hay peli.
Simplemente son pelis que me gustan en ningún orden en particular. De hecho, sí, en un orden en particular que es el alfabético y podemos cambiarle el orden por aquí. Básicamente, no tiene mucho más. Y esta PR, aquí, lo que hace es añadir las fechas de cuando salieron, el año en el que salieron. Entonces, before, after, simplemente. Es una feature bastante sencillita. Y aquí tenemos 4 commits. El primer commit lo que está añadiendo es, bueno, la fecha en sí. Está añadiendo, por ejemplo, datefns, la dependencia. Está metiendo aquí en el título la fecha y ya está, cambia un poco de estilos, mete las fechas en los datos y bueno, lo que es la feature en sí. El segundo commit mete las opciones de sort para poder sortear por release date. Y el tercer commit dice, voy a hacer un refactor, vamos a usar number en vez de date. Una convención que internamente en Z1 seguimos es que cuando hagamos componentes, esto ya en un contexto de React, a quien no use React pues no le interesa tanto, pero cuando queremos aceptar fechas como props usamos number en vez de date, porque en el caso de comparar dos objetos fechas, bueno, el tema de la comparación de valores primitivos versus comparar objetos, si comparamos dos objetos que se han creado en dos renders distintos, van a ser objetos distintos. Si comparamos number, van a ser el mismo. Entonces es mucho más fácil hacer memos de componente. Así que bueno, esto es un refactor en el que cambiamos date por number. Y el último commit es un commit en el que la peli Memento pues tenía la fecha incorrecta. Antes ponía que salió en 2020, realmente salió en 2000. Entonces, pues un commit arreglando algo que queremos cambiar en un commit anterior. Un poco lo que hemos explicado antes con Fixam. Entonces, yo si vengo revisando esta pull request, a mí me gusta revisarla commit por commit. Hay gente que se va directamente a archivos cambiados, pero para pull request gorda esto es la muerte. Entonces, yo voy commit por commit. Claro, yo voy leyendo esto y digo, ¿y yo que me has puesto date? ¿En serio me habéis puesto date? Y ya empiezo yo aquí, todo enfadado, a poner un comentario diciendo, no me pongáis date en los componentes, por favor. Entonces, yo pongo ahí mi Quijote, todo enfadado, el developer que esté recibiendo ese comentario se pone a llorar en su casa, pero después me doy cuenta de que el developer se ha dado cuenta en su momento y lo ha cambiado. Entonces yo he escrito ese comentario para nada. Es mucho más eficiente si estructuramos esa pull request para que directamente lo que subamos sea el developer haciéndolo correctamente y poniendo number como prop. Y aquí también, esto es un poco una cosa menor, pero bueno, este commit que actualiza una fecha, pues podríamos ponerlo en este commit primero, que tiene todas las fechas y ya está. Después este commit de add sort option for release date, no sé si os habéis dado cuenta que no está siguiendo la estructura del resto de commits, no está siguiendo la estructura de mensajes convencionales. Entonces vamos a cambiarle también el nombre. Y por último, aquí si os habéis fijado, pues hemos añadido la dependencia de datefns. No pasa nada, esto no es algo que criticaría en una pull request, pero bueno, podemos meterlo en un commit aislado, porque cuanto más chicos sean nuestros commits mejor. Ahora después hablaremos sobre eso. Así que todos estos cambios vamos a hacerlo con un rebase interactivo. Así que aquí sí que os pido que pongáis atención, porque son muchas cosas, es mucha información, y en el momento en el que tengáis una duda la decís inmediatamente. Voy a parar el servidor porque no me gusta a la hora de hacer rebase, como estamos haciendo mucho cambio de commit, al final los servidores se quedan pillados. Bueno, vámonos a la feature, que la tenemos aquí. Y aquí vemos en el git log que están esos commits. Entonces, voy a hacerlo en una terminal más grande para que lo veáis bien. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es el comando que hemos visto antes. Git rebase -i para hacer un rebase interactivo, -- auto squash para que Git identifique el commit de Fixam y lo junte automáticamente con el anterior, y la base que es origin master, no develop. Vale. Hasta aquí todo bien, todo el mundo lo habéis puesto. Es importante en este caso que vayamos a la par. Vale. Ay, perdón, lo del auto squash. Un segundo. Lo del auto squash
es en el caso de que hayamos hecho el commit con fixup, ¿vale? En este caso no lo hemos hecho con fixup. Esto ha sido un fallo mío. Voy a hacerlo con fixup en un plan para demostraros cómo va. ¿Vale? Lo que estoy haciendo es deshacer el commit este que cambia el año, ¿vale? Y voy a hacer un fixup muy rápidamente, ¿vale? Aquí es donde se ponen los datos. Hostia. Alright. Bueno, esto no me lo esperaba, pero lo que vamos a hacer es no verify y a tomar por culo. Buenas prácticas. Aquí en Z1 abogando por las buenas prácticas siempre. Vale. Bueno, y fijaros lo que se ha creado aquí. Un cómic que se llama fixup y add release date. Entonces tiene exactamente el mismo mensaje que este cómic, pero pone delante fixup. Por el resto no tiene nada especial ese cómic. No es que tenga un metadato especial que diga vamos a enlazar el cómic, sino que GitHub lo reconoce a partir del mensaje. Entonces ahora sí que el auto-squash va a funcionar. ¿Vale? Estamos aquí en la misma git rebase -i -- auto-squash de origin master. Vale. Fijarse aquí, ¿vale? Que ahora sí se ha puesto fixup, el commit de fixup en su sitio. Entonces, bueno, ¿qué es esto exactamente? Para empezar, esto es el editor Vim. Si no lo habéis cambiado, pues por defecto yo creo que es el Vim en la mayoría de los sistemas y es el editor del cual menos developers salen porque no saben. Os recomiendo que os familiaricéis con este editor si no lo conocéis, porque está básicamente en todos los sistemas, así que si tenemos que conectarnos a un servidor o lo que sea, va a estar el Vim instalado, seguro. Entonces, aquí lo que tenemos es un editor con los 4 commits y cada uno tiene un comando delante. Pick, fixup, pick, pick. Pick básicamente viene un poco de cherry pick, tiene ahí esa similitud, es coger ese commit. Vamos a incorporar ese commit. No tiene más. Y aquí tenemos todos los comandos posibles. No hace falta que los leamos todos, pero los más relevantes quizás pues son pick, reward, que nos permite cambiarlo, edit, que nos permite, cambiar el mensaje, edit, que nos permite editar ya más avanzadamente, ahora después lo usaremos, y fixup, el resto, bueno, quizás drop, que nos permite eliminar un commit por si no lo queremos. El resto no, yo personalmente no los uso nunca, así que no son tan útiles. Vale, entonces aquí tenemos lo primero, que es hacer un fixup de este commit con el primero, pero también vamos a hacer un fixup de este refactor de cambiar números por fecha, y para ello vamos a moverlo arriba. ¿Cómo lo movemos? Bueno, ojo a esto. En el editor Vim, para copiar y pegar una línea, copiar es darle 2 veces a la Y, ¿vale? Yo le voy a dar 2 veces Y desde el comando yank, ¿vale? Y ahora voy a la de abajo y le doy a la P de pegar. Y ahora fijarse que he puesto el commit está arriba y está abajo también. Lo tenemos todos así, ¿vale? Si a alguien no le va, me lo puede decir sin problema. Otra opción es no usar el editor Vim. Se puede configurar para usar, por ejemplo, el VS Code. Es más cómodo, pero está guay. A mí este me gusta. Vale, y vamos a borrar el de arriba dándole 2 veces a la D. Vale, fuera. Ok. Todo bien, todo el mundo guay. Vale. Entonces, ahora lo hemos movido, hemos reordenado esos 2 commits, ¿vale? Y simplemente voy a cambiar ese pick por fixup. Voy a entrar en el modo de edición dándole a la I latina. Fijarse abajo a la izquierda que se ha puesto insert, de que estoy en modo de edición, entonces puedo escribir y puedo borrar. ¿Vale? Y si le doy al escape, me salgo del modo de edición. ¿Vale? Esto obviamente no hace falta que lo pilléis al vuelo, esto es práctica y mucho buscar en Stack Overflow cuando no te acuerdas de cómo moverte entre las opciones. Vale, entonces el primer commit hemos hecho un fixup con el comando fixup de git commit, pero aquí fijarse que hemos hecho manualmente lo del fixup. No tenemos por qué hacerlo a través del comando de git commit. Vale, y aquí lo que vamos a hacer es un reward. Le voy a dar a la I otra vez para editar. ¿Vale? Y vamos a modificar el mensaje de ese commit. Y con esto, de momento, le damos a la X para salirnos del modo de edición
Le damos a los 2 puntos, ¿vale? Fijaos ahí que se ha escrito 2 puntos. Y para salir del editor, la X. ¿Vale? Ese es el comando 2.x para salir del editor. Otra gente pone WQ, es lo mismo. Vale, hasta aquí todo bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Vale. Alright, conflicts. No puede ser más realista. Vale, vamos a empezar de cero. Y revés menos aborto. Como obviamente esto es una situación real, nos ha dado conflicto, vamos a hacerlo paso por paso. El primero es el auto squash, ¿vale? Que va aquí arriba. Es verdad que haciéndolo todo de golpe pues es más propenso a que dé conflictos o de cosas raras. Vale, lo está dando aquí. ¿Por qué lo está dando aquí? Vamos a verlo. Vamos a resolver el conflicto. Para resolver los conflictos pues usamos nuestro editor que más coraje nos dé. En mi caso, a mí me encanta el resolutor de conflictos de Weston, es fantástico. Vale, el conflicto es porque en el commit en el último commit en el que hacemos el cambio, hemos metido esto del getTime para transformar la fecha en number y en el anterior no estaba. Entonces Git está diciendo, hostia, no sé cómo resolver esto. La forma es al revés. Queremos tener date porque en el momento en el que estamos haciendo el fixate del commit no tenemos el refactor de number a date. Entonces esos cambios se aplican después. Entonces queremos aplicarlos de aquí. Y aquí me haces magia, varita mágica. Varita mágica es la polla, tío. Esto lo resuelve todo. Vale, ok. Sí, yo creo que todos son iguales, en plan, podemos darle la varita de aquí. Vale. Volvemos a nuestra terminal. Vale, en el caso de que nos haya dado conflicto, pues sería git rebase. Hostia. No me esperaba yo tantos conflictos. En 4 commits, tío. No sé, un primero. Vale, y aquí ¿qué me está pasando? Lo mismo. Lo mismo, bueno, claro, aquí se está rayando porque esta sigue teniendo la fecha del 2000, pero la varita mágica no lo resuelve todo. La varita mágica es la polla. Esto más que un taller de Git va a ser un advertisement para JetBrains, es que sus productos son la polla. Vale. En este caso siempre estabas resolviendo los conflictos de un lado en concreto. ¿A qué te refieres? ¿El incoming o el current? En este caso, sí, creo que sí, que lo que hemos hecho básicamente es aceptar el current, ¿no? O el incoming. ¿No se ¿no? puede definir la estrategia de mergeo para aceptar? Si al final lo que vamos a hacer siempre es accept incoming o accept current, se puede, hay una opción. Yo nunca la he usado, pero sé que existe. Tampoco, Pero es que no, eso me parece muy peligroso, tío. Como, yo prefiero inspeccionar yo los conflictos y ver lo que estoy haciendo antes de liarla. pero es útil, porque si te das cuenta del patrón es como lo resuelves Claro, aquí, claro. en la varita mágica de ahí. Vale, entonces, bueno, habiéndonos quitado eso, que era la fuente de los conflictos, ahora podemos hacer el resto, quitando el auto squash, origin master. Vale, y bueno, vamos a hacer lo que teníamos antes, que era poner este abajo, YYP, y aquí DD, nos la cargamos. Y además aquí queríamos hacer un reward. Y aquí queremos hacer un fixup. ¿Vale? ¿Todo bien? He hecho el... Bueno, pues la verdad que la próxima vez te consulto antes de hacer un taller. Pasar a Pablo a Luis el micro. Ok. ¿Todo el mundo lo tenemos así? O al menos lo estamos viendo. Vale, aquí sí que no nos da conflicto. Y ahora llegamos a la fase de reward, en el que vamos a ponerle
aquí un feed y vamos a poner este mensaje un poco más acorde con el resto. Y bueno, ya está hecho nuestro rebase. Si nos fijamos aquí, vamos a poner la rama local que tenemos, la de head, ¿vale? Aquí tenemos master y después tenemos 2 commits. Hemos condensado los 4 commits en 2. Aquí tenemos el de la release date, que si nos fijamos en el data de aquí y vamos a Memento, vemos que está en el 2000. Es decir, es como si nunca hubiéramos cometido ese error de poner primero 2020 y después cambiarlo a 2000. Y también si nos vamos a los tipos del componente, pues tenemos aquí del tirón number. Entonces, para alguien que está revisando esa PR, es mucho más fácil ver del tirón que está bien, primero ver que está mal y después ver que está bien. Es como más bamboleo de pensar un poco en un caso y después en el otro. Y nos faltaba una última cosa que habíamos dicho, que era separar la parte de añadir la dependencia de datefns, separarla en un commit aparte. Entonces vamos a hacer eso. Volvemos a hacer el rebase interactivo. Y esta vez vamos aquí a poner edit. ¿Ok? Eso lo que va a hacer es que cuando ponemos edit, rebase separa, ¿no? Rebase hemos dicho que es prácticamente una secuencia de cherry picks. Pues si ponemos edit, separa en el momento en el que hemos dicho queremos editar el commit. Separa después, ojo, separa una vez estando hecho el commit. Si ponemos aquí git log, vemos que se ha parado en el commit de addReleaseDate y aquí tenemos el último commit de master. Vamos a entonces, lo que vamos a hacer es deshacer este commit con git reset y perdón, git status quería poner. Vemos que tenemos los cambios en src, ¿vale? Los cambios de implementar la feature en sí. Después tenemos los cambios en el package, el yarn y la caché de yarn 2, que son los de añadir la dependencia en sí. Entonces vamos a comitear el package, el yarn y la carpeta.yarn, ¿vale? Y vamos a hacer commit de eso. Vamos a ponerle, por ejemplo, feat devs 8 más bien add datefns, ¿vale? Pero seguimos en mitad del rebase, el rebase sigue parado y seguimos con cambios en nuestro git status porque no hemos comiteado todo. Entonces vamos a comitear el resto de cosas y me voy a meter en el log de origin feed update, que es nuestra rama pero la versión que está pusheada, y aquí voy a sacar el mensaje de el mensaje que tenía, porque como he deshecho el commit voy a tener que hacerlo de nuevo. Se me olvida el no verify. Aquí no se ha visto nada. ¿Vale? Y ya tenemos, ahí vemos que está en verde. Si ponemos git status, nos dice que nothing to commit, working tree clean, y que cuando hayamos terminado, pues que hacemos git rebase.continue. ¿Vale? Y bueno, ahora si nos vamos al visor de Weston, tenemos primero el commit que añade datefns, que tiene esto solamente, después el commit que mete la feature en sí, y después el commit que mete las opciones de sort. Entonces es algo mucho más progresivo, mucho más lógico. Primero hacemos una cosa, después la otra y después la otra. No tenemos ningún commit que revierta lo anterior y es mucho más fácil de revisar y además es un historial mucho más limpio. Entonces os recomiendo que practiquéis con esto porque lo que se puede hacer es un montón de cosas. Y no tengo esto puesto. A ver. Vale, sí. Aquí sí que voy a hacer un force push with list, ¿vale? Porque vemos que en nuestra rama está 4 por debajo, 3 por delante.
Cuando hacemos rebase, pues como hemos comentado, es una operación destructiva, es una operación que reescribe la historia de Git, el historial, y hay que tener cuidado a la hora de hacer force with lead. Entonces me voy a asegurar por si acaso de que no haya ningún commit metido aquí. Voy a recargar esto, no vaya a ser que a alguno de mis compañeros les haya dado por meter algo aquí, en cuyo caso me lo estaría cargando, ¿vale? Force with lead. Y ahora pues vemos aquí en GitHub se registran así los force push. Es bastante útil porque aquí tienes el hash del commit que se ha sobrescrito, por si acaso quisiéramos inspeccionarlo y recuperarlo. Y aquí tenemos, pues bueno, el primero, el segundo, el tercero. Ahora nuestra pull request está mucho más limpia, nuestro revisor está mucho más contento y podemos mergearlo. Ok, y además borramos la rama. Pues eso es todo por la parte de rebase. Y ¿tenéis alguna duda hasta aquí? ¿Hay algún motivo por el que utilices Vim para escribir el mensaje del commit en vez de -m? Que estoy más acostumbrado así, o sea, podemos hacerlo con M perfectamente. En el caso de querer un mensaje multilínea, no sé si lo puedes hacer con -m. ¿Sí se puede? Se añade barra N. Para mí es más sencillo así visualizarlo, pero vamos, que se puede hacer perfectamente con M, de hecho alguna vez lo hago. Ok. Vale, pues seguimos. A ver si alguien sabe, con todo lo que hemos dicho, en qué se diferencia un merge commit de un commit normal. La respuesta la hemos un poco vislumbrado antes. No sé si alguien tiene alguna idea. Un merge commit, ¿vale? Tiene dos padres y un commit normal tiene un solo padre. Realmente en ningún momento hemos dicho que un commit pueda tener un solo padre. Los commits normalmente va a tener uno solo, pero aquí, por ejemplo, este commit de aquí o este commit de aquí tiene dos. Pero como curiosidad lo cuento, no solo pueden tener dos, pueden tener 3 y 4, y los commits que tienen más de dos padres se llaman los octopus merge o merge pulpo. Entonces, yo soy muy friki, a mí me gusta meterme en este tipo de cosas. Linux Torvalds, yo las miro un montón. Esto, ¿vale? Es una mailing list, una lista de correos de los mantenedores del kernel de Linux. Entonces, os voy a contar esta anécdota que me parece súper interesante. Este es un señor que se llama Mark Brown que dice, bueno, tengo aquí unos cambios, señor Torvalds, para el kernel y te hago una, entre comillas, pull request. Esa gente no maneja pull request en GitHub, pero algo parecido. Básicamente le está enseñando los cambios a su revisor Torvalds. Entonces, bueno, siguiente mensaje, Torvalds le contesta diciendo, refiriéndose a estos 4 merges. Bueno, el nota ha hecho 4 merges de 4 ramas distintas seguidos y dice, oye, sospecho que podrías haber hecho un octopus merge que te hiciera un merge de las 4 ramas a la vez. Y bueno, explica que básicamente que no es algo que recomiende en general porque es verdad que mete mucha complicación el hecho de mergear 3 o 4 ramas a la vez. Pero dice, bueno, whatever, not a big deal, en plan, te lo voy a explicar por si acaso no lo conocía. Y bueno, tú ya haces lo que quieras. Entonces el nota le contesta diciendo, si los commits, o sea, si los octopus merge te gustan, pues lo voy a hacer. Entonces, vale, le dice, yeah, I'm definitely okay, no sé qué, vale, ok. Y ahora, el nota sube su octopus merge y dice Torvalds, Jesucristo, cuando haces un octopus merge, no lo haces a medias, ¿verdad? Torvalds es un personaje bastante famoso, reconocido por este tipo de mensajes. Muchas veces riñe en plan bien y muchas veces riñe en plan mal, pero no se corta un pelo a la hora de decir las cosas. Entonces, el nota hizo un octopus merge, donde le ponía, de 66 padres. Tiene ese commit. Para que veáis que realmente eso es ilimitado. Puedes tener tantos padres como quieran en un octopus merge. Y ahora dice el nota, claramente hay un balance entre los octopus merge están bien y Jesucristo, eso no es un pulpo, eso es un merge de Cthulhu. Entonces, es una anécdota que me hace bastante gracia. Y bueno, ¿qué le responde? Lo podéis ver después en vuestra casa. No sé si eso de los octopus o de los pulpos le suena a alguien de algo, le recuerda a alguien de algo. De GitHub, pero de la mascota. La mascota de GitHub es el Octocat
y de ahí viene, de que, bueno, de referencia a esa feature de Git. Entonces nada, datos random. Y podemos seguir, ya queda menos, con Jake el perro, que vuelve a estar en problemas. Cuando algo que antes funcionaba bien se ha roto y no sabes cuándo. ¿Eso os ha pasado alguna vez? De tener una feature que estaba funcionando y que de repente se ha roto. Y tú dices, pero vamos a ver si esto lleva funcionando bien toda la vida. ¿En qué momento se ha roto esto? Pues el en qué momento es una información muy útil a la hora de empezar a debuguear. Porque si no sabemos que se ha roto o qué parte del código se ha roto, va a ser bastante complicado. Si tenemos el commit exactamente que dice esto se ha roto aquí, pues es mucho más útil, porque podemos o bien revertir ese commit o bien empezar a tirar el hilo a partir de ahí. Entonces hay un comando que es muy útil y no mucha gente conoce, que es git bisect, ¿vale? Git bisect es básicamente usar búsqueda binaria para encontrar el commit que ha introducido un bug. ¿Sabéis aquí todo el mundo lo que es búsqueda binaria? ¿Sí? ¿No? Vale, piensa un número del 1 al 100. ¿Es más que 50? ¿Es más que 25? ¿Es más que 30? ¿Es más que 35? ¿Es más que 32? ¿Es 33? Vale, pues eso es búsqueda binaria, básicamente. Es como coger el historial de Git e ir acortándolo poco a poco hasta encontrar el commit. Entonces, para hacer git bisect, le vamos a decir cuál es el commit malo, entre comillas, es decir, un commit cualquiera en el que sabemos que no está funcionando lo que queremos resolver. Y el commit bueno, que es un commit en el que sí sabemos que esa feature funcionaba perfectamente. Entonces, caso práctico, encontrando cuándo se introdujo un bug con un bisect. Vamos a ponernos un poco en contexto. Vamos a volvernos a master. Además, como hemos mergeado la pull request, pues tenemos los cambios actualizados. Entonces, voy a encender el servidor de nuevo. ¿Vale? Y resulta que nuestra demo app, voy a asegurarme de que esté todo aquí ok. Ah, bueno, claro, no he instalado la dependencia de ITFNS. Disculpe. Vale. Arrancamos el servidor. ¿Por tu iba todo bien? Va todo bien. Ok. En principio. Algo como Divide and Conquer. Divide and Conquer, sí. Eso era un algoritmo de búsqueda, ¿no? Eso lo enseña la gente de la uni. Yo no sé, yo esas cosas de fijos no sé, no las conozco. Pero sí, me suena que sí, que es muy parecido a ese algoritmo. Muy bien, Pablo. Y dicen, ¿qué editor es ese y por qué no es VSC? WebStorm es un editor de pago. Para mí es muy superior a VSC. Yo soy muy fan del open source, la verdad. Me gustan mucho los productos open source y VS Code es un buen producto, pero es que no hay color con WebStorm, es mucho mejor. Entonces yo personalmente lo pago y también estoy peleando para que nos pongan licencias en Z1 y estoy usando la mía personal. Es verdad, si sois estudiantes podéis obtenerlo gratis con un certificado de matrícula, ¿no? Creo que tenéis que solicitar. Te pasa una página, eso te lo pone cuando tú le Ajá. te pasa una página, te registras con tu email de la universidad y automáticamente eso te da la licencia. Y la puedes renovar mientras que estés estudiando, es para siempre. Qué bueno. Bueno, no creo que se escuche lo que dice Manuela, ¿no? Yo pregunté antes si las dudas que hacían el resto se escuchaban y me decían por aquí que sí, si no, al final de la presentación, como dejamos aquí un poco... Sí, se escucha, nos confirma. Pero Vale. como dejamos tu perfil, tu nombre y eso, cualquier duda más... Genial, pues sin problema, sin ningún problema. Se escucha perfecto. Sí, pero bueno, básicamente, si sois estudiantes de universidad, en la página de JetBrains, que son los creadores de WebStorm, JetBrains es la empresa que lo hace, os ofrecen... bueno, es cuestión de investigar por ahí, ¿no? Pero mientras que seáis estudiantes, pues podéis ir renovando esa licencia. Es un poco también el caramelito que te ponen para después engancharte, porque a mí me pasó exactamente eso, en plan lo probé, digo, esto es mucho mejor que lo que hay, y a partir de ahora lo estoy pagando, ¿vale? El WebStorm creo que son unos 70 o 80 euros al año, y después, con años consecutivos que lo vayas pagando, te va bajando de precio. Entonces, a mí me... De clientes ahí a tope. Sí, la verdad es que aquí nos deberían patrocinar un poco, nos deberían dar descuentos en las licencias o algo.
Vale, VS Code también es muy buen editor, pero por ejemplo, en este caso, lo que hemos visto antes, la ventana de resolución de conflictos, para mí es que es la mejor que hay. Es que no he probado nada mejor, la verdad. Bueno, dicho esto, el proyecto ya está arrancado y aquí tenemos nuestra demo app. Pues esta demo app tiene un... Joder. ¿Qué está pasando, por favor? Esto no debería pasar. Tengo un punto interesante sobre lo que ha dicho Manuel. Sí. Es que cuando, por ejemplo, yo estaba en el ADA, no tenían registrado, usé la licencia de estudiante de WordSource porque lo utilicé durante un tiempo y lo intenté, pero no estaba registrado el dominio en el proveedor que ellos utilizan para confirmar que el dominio del email es realmente de estudiante. Y entonces puedes ir y hacer una PR al proveedor ¡Hostia! de los dominios para decirle que tu ¡Qué guapo eso! es de estudiante. Guapísimo. Y bueno, no le tienes que poner ningún certificado ni nada, pero le tienes que decir cuál es el sitio y la organización de la escuela y ellos lo confirman y te merejean la PR y una vez ya te lo merejean ya puedes utilizar directamente el email y puedes descargarte. ¡Qué guapo eso! Yo, estudiando en el ADA, lo hice a través de sacar un certificado de matrícula en secretaría, lo subí y me dejaron pasar, pero eso es mucho mejor porque ahora todos los estudiantes del ADA, gracias a ti, van a poder hacerlo gratis. ¡Guau! Guapísimo. Bueno, la ventana de error se ha ido. Yo voy a fingir que ahí no hay ningún error porque ese no es el bug que queríamos. Sí, ¿no? Seguramente. Seguramente hay algo raro por ahí. A ver, un segundo, voy a recargar. Sí, pero es que hay un... Uf. A ver, espérate un segundo. Vamos a tirar de freno de mano. Vamos a ver. A lo mejor lo que he mergeado de esto. Vamos a volvernos a este commit que es antes de git switch -d, vale, para cambiar a un commit desatado hay que poner git switch -d, es cambiar un commit con la cabeza desatada. Vamos a tirar de freno de mano y derrapar y espero que no vuelva a salir eso porque si no es una putada. ¿El qué? Sería es que a ver, este bug no debería salir, no sé, yo creo que es algo de caché raro, porque yo lo he probado en mi casa y esto, bueno, son las cosas del directo. Pero en el caso de que esto persistiera y que podamos reproducir el bug, sería un caso para usar Bisect, sí. Pero yo quiero usarlo con el bug que he introducido yo queriendo, porque va a ser mucho más visual. Vale, por favor, funciona. Le está costando, Estoy ahora mismo, mi corazón está... Jack el perro. Ya, soy yo y Jake el perro, correcto. Vale, all right. Aquí no ha pasado nada. Volvemos a lo mismo. Bueno, tenemos un bug que es el siguiente. Aquí en cada peli, voy a ampliarlo un poco para que sea mejor, ¿vale? En cada peli tenemos tags en función de, bueno, si es del género de la peli, pero también tenemos categorías con los Oscars que ha ganado esa peli. Por ejemplo, esta ha ganado el Oscar a edición de sonido. Entonces se lo ponemos aquí. ¿Qué pasa? Que si no cabe, pues automáticamente hemos implementado una feature que te lo mete en un +1, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tenemos esta tiene un montón también. The Grand Budapest Hotel tiene 5 Oscars, flipa, peliculón. Y si ahora ordenamos, ¿vale? Cambiamos el orden. Fijarse que se ha ido el Oscar de Arrival. What the fuck? ¿Qué ha pasado aquí? En plan, hemos cambiado el orden, no sé en qué momento ha petado esto, porque yo sé que esto antes funcionaba. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, parar el servidor. Sí, esto es lo que había en master antes de que mergeara la pull request. Quería hacerlo desde master, lo que hay ahora mismo en master, pero el error es raro, pues no sé qué pasa. Entonces, sabemos que aquí está ocurriendo el error, entonces ponemos git bisect
bad, ¿vale? Si queréis os enseño de nuevo el commit para que hagáis un checkout. Es este, ¿vale? 5N, bla bla bla, ¿vale? El que hace un update de los tipos, es el que teníamos originalmente antes de yo mergear la pull request. Entonces pongo git bisect bad, le estoy diciendo al comando bisect que ese es uno de los extremos de nuestra línea de bisección, es decir, el commit que sabemos que está mal, ¿vale? Por lo tanto, el commit que está bien va a ser antes, va a estar antes, va a ser padre de ese commit. Entonces dice, tienes que hacer git bisect start, ¿quieres que lo haga? Le digo que sí. Entonces ya aquí nos indica que estamos bisecting, estamos en mitad de un bisect. Entonces yo voy a coger git log y me voy a ir al commit que sé que funciona perfectamente, que es el commit en el que se añade la feature de sort, ¿vale? Entonces voy a hacer git switch -d, voy a ir a ese commit y git, bueno, antes de poner git bisect good voy a intentar reproducir el commit, voy a hacer yarn y voy a montarme el servidor otra vez y voy a asegurarme de que ahí el bug no ocurre. Entonces, bueno, otros 20 minutos esperando a que se monte el servidor. Esto de montar el servidor entre cambiar commits es porque después se buguea. En el momento en el que empiezas a cambiar mucho los commits, los servidores estos se buguean que flipa. Sí. Ahora mismo se ha ido el sol y estoy ahora mismo, parece que estoy en un cuarto oscuro. Vale. ¿Estás tú ya funcionando? Vale, recargamos y vamos a confirmar que efectivamente aquí el commit no ocurre. Vale, cambiamos el orden y vemos que aquí Arrival sigue teniendo el Oscar. Entonces este es un commit que está good, así que vamos a marcarlo como tal. Vamos a decirle git bisect good. Entonces bueno, aquí se actualizan las dependencias. Entonces lo que voy a hacer es volver a cerrar el servidor y actualizar las dependencias, porque entre que estamos haciendo un bisect, siempre que haya cambio de dependencia, lo suyo es hacer yarn para probarlos con las dependencias que había en ese momento. Voy a hacer el servidor, levantarlo otra vez, aquí. Y bueno, git bisect aquí nos ha dicho, en plan, bisecting, one revision left to a test after this. Pues significa que estamos en un commit y que dependiendo de si le decimos good o bad, pues probablemente después tengamos que chequear otro commit y en principio eso va a concluir con la búsqueda binaria y ya habremos encontrado el commit culpable de introducir ese bug. Así que vale, esto ya se ha compilado y vamos a ver si aquí está ocurriendo. Efectivamente el bug aquí ocurre, así que vamos a decirle que perdón, git bisect bad. Y este es otro commit. Vamos a ver que esté todo actualizado aquí, compile successfully, y vamos a probar si aquí está ocurriendo el bug o no. Vale, aquí sigue ocurriendo, entonces le vamos a dar otra vez a git bisect bad. Y aquí tenemos el commit que ha introducido ese bug. Use native method instead of util function. Y además, lo ha metido Manuela. Manuela, siempre liándola, ¿en serio? Siempre es tu culpa. Vaya tela, vaya tela. Bueno, obviamente no ha sido Manuela quien ha metido el commit, he sido yo, pero me he hecho pasar por Manuela. Esto es, lo aprovecho para comentar que los commits en Git no están autenticados. Cualquiera puede decir ser el autor de un commit en concreto. Entonces fijarse que si ahora vamos a git commit, a ese commit aquí, sale el usuario Manuela como si lo hubiera hecho ella. Pero realmente he sido yo que me he puesto su email. Entonces, bueno, nadie, en principio en Z1 nadie se va a hacer pasar por nadie, pero para que lo sepáis, que si veis algo raro, eso se puede hacer. Los nombres de los autores no están autenticados. Entonces, lo que sí permite verificar la identidad de alguien es firmar los commits. Para los frikis de la criptografía como yo,
pues yo, por ejemplo, firmo mis commits con una clave GPG y eso sí que Manuela, si quisiera hacerse pasar por mí, no podría replicarlo, no podría emitir una firma válida. Entonces, si el commit pone verified, es que lo he hecho yo. Fijarse que aquí el de Manuela no pone verified porque yo no puedo crear una firma que sea válida para el commit de Manuela. Entonces, pero Manuela, lo has hecho, lo haces muy bien todo. He sido yo que he querido disfrazar el bug. Entonces, bueno, aquí tenemos el commit que introduce el bug. Y básicamente, a ver, vamos a intentar un poco entender el contexto, aunque si no manejáis React, pues quizás no os suene de qué puede ser este error, pero va, aquí antes, este es el componente tags, es el componente este de aquí, el de las tags. Entonces, esta es la lógica que se usa para definir si una tag está saliéndose de los márgenes de la car y entonces la quitamos y mostramos el +1 o el +2. Entonces, aquí en el more tags title, es decir, lo que va cuando hacemos hover sobre esto, eso es el title de HTML, esa string se computa sacando las from array de los children son las tags, las strings de, en plan, drama, sci-fi y tal, pues saco las que deberían estar hidden, es decir, en este caso una, y después si son más las uno con coma. Entonces esta función last from array es una función que, bueno, que me he implementado yo, básicamente su nombre indica, es sacar los últimos elementos del array tal. Y ha cogido Manuela y ha venido y ha dicho, hostia, esto realmente, esta función no debería haberla implementado Pablo, porque esta función ya existe. Y ha puesto esto. ¿Y alguien sabe qué problema hay con eso? Muta el estado actual. Realmente lo que deberíamos usar es... Espérate, vamos a irnos al archivo este en concreto. Deberíamos usar... slice, porque no es lo mismo. Splice muta y slice no. Entonces por eso yo insisto mucho en que pongamos aquí read only. Si aceptamos strings en nuestros componentes, si aceptamos objetos, ya sean array o objetos, que pongamos siempre read only, porque al poner read only, no sé si ahora me va a coger los cambios el servidor de TypeScript, pero básicamente esto es un error. Si ponemos read only, o porque a lo mejor lo tengo que poner aquí también. Claro, lo tengo que poner aquí también. Si ponemos aquí read only, nos dice no existe el método splice, porque en los arrays read only solo están los métodos que no mutan el array. Entonces realmente el que queremos es slice, no es splice. Bueno, eso como apunte, porque esto es una réplica de un bug que nos ocurrió en un proyecto real, que es Storytelling, no sé si debería decir el nombre, no, supongo que no pasa nada. En Storytelling with Data yo pequé de hacer justo esto, de poner splice, no me di ni cuenta, y estábamos mutando el estado global, es algo que se desaconseja en todos los manuales de buenas prácticas, y este bug fue tela de jodido de encontrar, y al final lo aislamos y resulta que era de eso. Entonces, bueno, quizás en ese momento, si yo hubiera sabido manejar bisect, hubiera sido más fácil de buguear eso. Entonces, bisect es algo súper útil. Bueno, una vez ya tenemos ese commit identificado, simplemente hay que poner git bisect reset. Y ahora lo único que nos quedaría es simplemente revertir ese commit. Entonces, Git tiene un comando para revertir, que es bastante útil en los casos en el que Jake el perro está ya con ganas de suicidarse porque el cliente le ha dicho que el trabajo que lleva haciendo en las últimas 2 semanas no vale, que lo quite. Entonces, eso es una putada. Jake está ya hasta la polla de ser programador. Sí, Jake está valorando si comprarse una granja e irse a vivir allí con sus vaquitas y sus gallinas, porque al menos las vaquitas no dan errores de compilación. Entonces, bueno, ¿cuál es el comando? Bueno, como su nombre indica, git revert. Git revert, no creo que haga falta mucha explicación, es un comando que revierte el commit anterior, el commit que especifiquemos. Y es interesante que la documentación dice esto, en plan, dado uno más commits existentes, revierte los cambios que los patches relacionados introducen. ¿Por qué he puesto esto en negrita? ¿A alguien se le ocurre? Realmente git revert está haciendo un poco lo que hace cherry pick, computar la diferencia de un commit con respecto de su padre
y revertirlo. Revertir esa diferencia, aplicar un nuevo commit que aplica la diferencia inversa. Es como una especie de cherry pick, pero aplicando la diferencia inversa. Y es interesante que la documentación menciona esto porque si hiciéramos un git revert del commit entero, de lo que es el commit de verdad, pues estaríamos revirtiendo el proyecto entero, porque los commits hemos dicho que son snapshots del proyecto, no son diferencias. Git revert obviamente revierte la diferencia del commit con respecto a su padre. Para lenguaje cotidiano, git revert revierte un commit y ya está. Entonces, tenemos ya no sé si es el último o es el de los últimos casos prácticos, que es simplemente pues revertir el commit que introdujo el bug. Es muy sencillito. Tenemos el commit que lo ha introducido, ¿vale? Que es este. Tenemos aquí el hash del commit. Y vámonos a master. Ahora sí, la última versión. Y simplemente ponemos git revert, ¿vale? De el hash de ese commit. Es igual que cherry pick, pero revirtiendo el commit. Entonces nos crea otro commit que se llama revert y el nombre tal. Y dice this reverts commit tal. Es básicamente el mismo commit, pero a la inversa. Si nos fijamos aquí, aquí lo que estamos haciendo es restaurar aquí la función custom que teníamos y restaurarla aquí también. Y este archivo que lo borramos lo está restaurando. Entonces es básicamente deshacer los cambios que ha introducido ese commit. Ya más tarde podemos preocuparnos de poner slice, de poner el método correcto, pero de momento esta es una forma sencilla de revertir los cambios, pushearlos rápidos a producción para que deje de petar. Entonces ahora con esto, pues si nos vamos a nuestra aplicación, que está aquí. No, hostia, me salí. Vale. Nuestra aplicación está aquí. Bueno, module not found. Bueno, voy a hacer ya en un plus y espero que no me pete por lo anterior, pero si no os lo vais a creer y vais a pensar que el bug está resuelto, pero en principio sí, el bug está resuelto. Entonces reiniciamos el servidor. ¿Cómo vamos de dudas, Bea? De momento, desde que te has hecho pasar por Manuela, no ha habido ningún comentario más. ¿Y por ahí? Bueno, sacándolo de Manuela, ¿es posible impersonar a Manuela si Yo que quería que me si le robamos la clave? Sí, ahí sí. Entonces, Si le robamos la clave privada, sí. Podríamos hacer un verified de Manuela. Entonces, Nada, como enseñar Una pobre. cómo va a hacer que despidan a ve, por eso tengo yo la llave, que tú siempre te metes conmigo. Ahora me van a Esa llave sirve para que no me despidan, porque alguien ha hecho un bug en mi nombre. Vale, entonces ordenamos aquí y bueno, ya se ha resuelto nuestro bug, alright. Vale. Bueno, ahora como me he salido de la presentación, ya no tengo los controles, ahora me estoy más límite. Tengo que darle aquí. ¿Qué pasa si borras una rama que no estaba pusheada? Recuerdo que al principio me habéis preguntado por Twitch una duda de qué pasa si borramos una rama y queda... ¿Ha sido tú? Vale, perdón. Ha sido un plan. ¿Qué pasa si borramos una rama que tiene commits y los commits quedan ahí en un estado flotante? Entonces, está bien esto porque a lo mejor haciendo rebase podemos equivocarnos y a lo mejor ha terminado el rebase y es como que los commits se han quedado ahora en un limbo, a lo mejor no los teníamos pusheados, no podemos recuperar esos commits. Realmente sí podemos porque el limbo de Git tiene un nombre que es reflog. Voy a salirme un segundo de la presentación porque es que me está rayando mucho que no tengo mi vista de presentador. Ahora, entonces... Ok. Pablo, de todas maneras, pues no sigue avanzando. Por aquí por Twitch nos dicen si puedes explicar un poco más con detenimiento lo que hace git switch -d. Git switch -d es git checkout, básicamente. Pero los comandos de switch y restore hacen lo mismo que checkout de una forma más segura, por así decirlo.
Por ejemplo, git checkout sirve para cambiar de rama, sirve para cambiar de commit, sirve para restaurar archivos de un commit antiguo y sirve para devolver los archivos que acabamos de cambiar a un estado, al estado de comiteado. Entonces, Git introduce dos nuevos comandos que son switch y restore, que hacen lo mismo que checkout, pero tienen unos defaults más lógicos, más consentidos. No es que checkout esté deprecated, pero bueno, yo os recomendaría usar switch y restore. Muy bien. Me gustaría profundizar por ahí, pero no hay tiempo para todo. Entonces, si queréis indagar sobre ese tema, es muy interesante. Vale, vamos con el reflog, que esto sí que nos puede sacar de un apuro en alguna que otra instancia. Git reflog es ese limbo un segundo. Vale. Es ese limbo de Git donde van todos los commits perdidos. Por ejemplo, cada vez que borramos una rama o hacemos un rebase o borramos un commit o lo que sea, los commits quedan ahí porque, bueno, hemos dicho que las ramas son punteros y que los commits son snapshots que referencian a su padre. Entonces, realmente el árbol de Git que nos dibujan todos los programas que sabemos usar no es una cosa que exista físicamente en el disco, sino que se genera a la hora de hacer git log o de usar cualquiera de estos programas. Realmente, cuando usamos Git consulta la head, que eso es un archivo que tiene guardado por ahí, y la head apunta a un commit y a partir de ahí podemos tirar del hilo, el commit del padre, saca el padre del padre, el papá del papá, y bueno, como no soy en alfa no voy a seguir, pero los commits siguen ahí. Cuando borramos una rama, como lo que borramos son punteros, realmente no estamos destruyendo ningún commit. Así que todo lo que se quede en ese limbo va a estar en el reflog. Aquí dice la documentación que los reference logs o reflogs son records que se actualizan cuando la cabeza de Git va cambiando de un sitio a otro. Si nosotros hacemos un checkout o un switch más bien a una rama, eso va a quedar registrado en el reflog y todos los commits por donde hayamos pasado quedan en el reflog. Así que, bueno, caso práctico, recuperando un commit perdido. Esto sí que voy a simularlo, ¿vale? Voy a hacer, pues, voy a volver a la rama esa que creamos al principio, que se llama feature. Y esto estaba even con master, pero master el antiguo, porque después lo vamos a actualizar. Entonces aquí vamos a, por ejemplo, hacer un commit. Vamos a poner un comentario aquí mismo. Vale. Vamos a llamarlo commit, como veis soy muy creativo y además le voy a poner un no verify porque me estoy asustando de el slint que ya me ha dado bastantes latigazos por el día de hoy. Entonces ahí tenemos ese commit, ¿vale? Y ahora digo, en verdad no me gusta ese commit. O, bueno, no, mentira, vamos a ceñirnos a el plan. Si volvemos a master, por ejemplo, y ahora decimos git branch -d feature. Es el comando que se usa para borrar ramas. No me va a dejar borrarla porque tiene commits que no se han mergeado. Dice, error, la branch feature no está mergeada completamente porque tiene un commit suelto. Va a haber un commit que se quede en ese limbo. ¿Estás seguro? Entonces yo digo, sí, estoy seguro, soy un loco. Voy a borrar con D mayúscula, que eso sí que va a destruir la rama. Entonces, se ha borrado esa rama feature, se ha perdido ese commit. Ahora no tenemos forma de volver a ese commit. Si hacemos git switch feature, pues no puedo volver. Entonces, ¿cómo accedo a ese commit? Bueno, si tenemos suerte y tenemos aquí el ID del commit que se ha generado, el hash, pues podemos hacer checkout de ese hash. Pero vamos a suponer que yo hago un clear de la terminal y borro todo y ahora ya no puedo encontrar ese hash, pues lo que puedo usar es el reflog y voy a hacerlo con esta terminal que es más grande. Git reflog, aquí tenemos un montón de cosas y como no hemos hecho mucho más desde que hicimos el commit, pues aquí está, aquí tenemos el commit que se llama commit. En verdad debería haberle puesto otro nombre. Pero bueno, aquí tenemos un montón. Fijarse de los rebase anteriores que hicimos. Si quisiéramos recuperar un estado intermedio del rebase anterior porque dio conflictos y la hemos liado, pues por aquí tiene que estar, ¿vale? Pero el que queremos en este caso es este de aquí. Entonces, ¿cómo podemos recuperar ese commit y rescatarlo de ese limbo? Con un cherry pick.
y ahí lo tenemos. Ahí tenemos ese commit que se llama commit y lo hemos recuperado ese limbo. Bueno, pues bueno, el reflog es una herramienta súper interesante y en el momento en el que os pase esto, espero que no os pase mucho, pero si os pasa, pues recordad que tenéis esa herramienta a vuestra disposición. Y ya lo último que quería comentar es simplemente una cosilla que comentamos al principio, que es la CLI de GH. Git y GitHub hemos dicho que no es lo mismo. GitHub es el proveedor del servicio y Git es el software que usamos internamente. Entonces GitHub también tiene su CLI que salió no hace tanto y la verdad es que tiene muchas funciones. La podéis descargar de aquí, cli.github.com, ¿vale? Y esto ya nos permite interactuar a lo mejor con las issues, con las pull requests, por ejemplo, que es ghpr status o ghpr create. Es un comando que uso yo mucho para crear las pull requests desde la propia línea de comando. La verdad es que es tela de cómodo. Y también nos permite autenticarnos con GitHub. Creo que había un comando que era GitHub auth o GitHub login o algo de eso, que nos permite gestionar todo el tema de las claves SSH, que siempre es un coñazo a la hora de configurar un nuevo ordenador. Te tienes que generar tu clave, tienes que subirla a GitHub. Esto tiene, no sé si lo pone por aquí, GitHub PR, GitHub, no, bueno, eso te abre el navegador, haces login en el navegador y automáticamente ya lo tienes todo. Os recomiendo que le echéis un vistazo a esto, es lo último que quería comentar, porque la verdad es que te ahorra bastante tiempo. Y nada, eso es todo, ya es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Gracias por aguantar toda esta chapa. No sé si quedan por ahí alguna duda que os hayáis reservado para el final o algo que queráis comentar. ¿Y por Twitch? Por Twitch nada, bravo, muy guay. Muchas gracias a todo el mundo también, a que habéis estado ahí en casa. Interesante, muchas gracias. Yo entiendo que la gente que está aquí, no dormirse, bueno, está delante, pero desde casa tiene mucho más mérito no dormirse, la verdad, porque además lo hemos hecho a la hora de la siesta. Entonces, bueno, pues en principio eso ha sido todo. Muchas gracias por atender y nada. Yo un poco como representante del espectador, tanto de los que estamos aquí como de los que están fuera, Pablo, agradecerte mucho la iniciativa y compartir el conocimiento y aparte hacerlo de esta manera que ha sido súper divertida, así que te vamos a aplaudir otra vez y ya podemos decir adiós y muchas gracias. Pues nada, un saludo a todos los que estéis de casa, ya a ver si nos vemos en otra ocasión. Así que gracias por asistir. El primero dice mucho, dicen por aquí. Sí. Primero de muchos. Hasta luego. Adiós.